Muy buenos días a todos, les habla el ingeniero Carlos Gerardino, profesor de la clase de diseño de estructuras de la Universidad Surcolombiana del programa de Ingeniería Agrícola de la sede de Pitalito Huila. El día de hoy vamos a realizar la clase llamada cortante en vigas. En esta clase nosotros vamos a hacer una breve introducción de qué son las cargas cortantes, vamos a ver una breve descripción cómo las tenemos, ya que nosotros ya la obtención de estas fuerzas y el cálculo de ellas la vimos en un curso anterior, que fue el curso de análisis básico de estructuras. Entonces, o estática también le llaman. Entonces, esta clase va a enmarcar meramente o someramente lo que es la obtención de estas fuerzas. ¿Para qué? Para aplicarla en lo que son los cortantes en las vigas. También nosotros vamos a realizar una revisión de la norma NSR 10 para que, porque es nuestro texto guía de la normatividad para la aplicación. Entonces, también les recomiendo que leamos el capítulo número 8 del libro de McCormack. En él hay una explicación un poco más amplia de lo que son el cortante en vigas, pero debemos tener en cuenta que el McCormack está basado en la norma ACI 318. Entonces, las fórmulas que se vean allí en el libro o fórmulas que no concuerden con las que vamos a tocar acá, se deben tocar solamente las de la norma NSR 10. No podemos tener en cuenta estas fórmulas que hay en este libro. ¿Por qué? Porque es que nosotros, la normatividad que nos rige aquí en el territorio colombiano es la norma sismoresistente NSR 10. Entonces, ¿qué son las fuerzas cortantes? Dice, las fuerzas cortantes son las cargas aplicadas sobre una viga, tienden a flexionarla y se dice que el elemento se encuentra en flexión. Por lo común, los apoyos de las vigas se encuentran en los extremos o cerca de ellos, y las fuerzas de apoyo hacia arriba se denominan reacciones. El momento flexionante es una medida a la tendencia de las fuerzas externas que actúan a la viga para deformarla. Recordemos que las fuerzas flexionantes son las que nosotros vamos a encontrar lo que son los momentos, mientras que la fuerza cortante o el esfuerzo cortante es el esfuerzo interno resultante de las tensiones paralelas a la sección transversal de una viga. Entonces nosotros vamos a tener lo que son por acá vamos a hacer un dibujo. Listo, nosotros vamos a tener en una viga vamos a tener una serie de cargas a la cual le vamos a aplicar. Estas cargas a lo que le aplicamos a la viga, ellas nos van a generar dos tipos de esfuerzos, lo que son los esfuerzos que van a tratar de hacer que ella se deforme en esta forma, y esfuerzos que van a tratar, por decir así, de cortarla. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta en este capítulo o en esta clase. Aquellas fuerzas no que están tratando de deformarla en este sentido, generando momentos, sino aquellas las cuales intenten partir esta viga. Entonces, miremos qué son las fuerzas cortantes. Entonces, en diagramas, nosotros acá tenemos diagramas en los cuales vamos a ver las fuerzas cortantes y bueno, acá este es de momentos, y acá tenemos las fuerzas cortantes resultantes de una viga cargada. Entonces, los momentos son envolventes
que se sacan a partir de los esfuerzos cortantes. Entonces esta es teoría básica que ustedes vieron en el curso de estática y no vamos nosotros a tratar en este tema. Estos diagramas los traje netamente para que ustedes tuvieran o recordaran un poco de cómo son las formas de las fuerzas cortantes y de los momentos. Las generalidades del cortante. Entonces, el comportamiento de las piezas estructurales de hormigón armado sometidas a fuerzas cortantes es más complejo de su comportamiento bajo solicitaciones flexionantes. La presencia simultánea de estos factores determina que las fallas por cortante sean frágiles, lo que es una característica indeseable que debe ser controlada durante el proceso de diseño. Los elementos de hormigón armado afectados por fuerzas cortantes usualmente también están sometidas a la acción de momentos flectores. Es posible que también estén presentes solicitaciones axiales y torsionales que pueden volver aún más compleja la predicción del comportamiento de las estructuras. ¿Qué pasa? El comportamiento de la flexión está muy bien estudiado. El comportamiento de la flexión sabemos cómo se va a comportar la viga. Sin embargo, el comportamiento al cortante no está totalmente estudiado. O sea, la verdad no se encuentran definidas cómo son, cómo nacen, cómo se desarrollan estos procesos al 100%. ¿Qué se ha hecho? Los investigadores lo que han hecho es tratar de desarrollar técnicas las cuales contrarresten estos efectos del cortante. Entonces, el problema es que estas fallas a cortante lo que hacen es que sean frágiles. Recordemos que es un elemento dúctil y que es un elemento frágil. Un elemento que es dúctil o que tiene ductilidad, cuando falla el elemento dúctil, lo que hace es que sus elementos se puedan deformar plásticamente. O sea, recordemos como más o menos siempre hemos dicho, como si fuera como una especie como de resorte o de liga. Pues cuando se deforma, él empieza a tener, aunque daños en sus elementos, él no se va a dañar de una. Mientras que un elemento frágil lo hacíamos como más mirando a lo que son los vidrios. Uno puede cargar, digamos, un vidrio, pero en el momento en que se sobrepase el esfuerzo que el vidrio aguanta, él se rompe. Entonces eso es lo que pasa y es la importancia en la cual los esfuerzos cortantes tienen efectos sobre una viga. Son efectos que van a generar fallas frágiles, y las fallas frágiles nosotros no son deseadas para las estructuras, ya que se necesita que haya una deformación, más no un daño o un derrumbe pues o una caída de los elementos de una estructura. Entonces es por eso de gran importancia el estudio de los esfuerzos del esfuerzo acortante en las vigas. Dice, entonces los esfuerzos cortantes son fuerzas perpendiculares a la línea de lo que es la viga, mejor dicho, paralelos a la aplicación de las fuerzas que se le están incluyendo a esta viga. Dice, las fuerzas cortantes externas que actúan sobre los elementos estructurales deben ser resistidas por esfuerzos cortantes internos tau. Igualmente transversales, pero por equilibrio también generan cortantes horizontales, como se observa en la siguiente figura. Entonces, pero los esfuerzos horizontales para nosotros no van a ser tan importantes, ya que estos esfuerzos horizontales pues van a ser un poco resistidos por lo que son las armaduras a flexión que nosotros ya hemos calculado, mientras que los más importantes son estos esfuerzos verticales que vamos a tener. Estos esfuerzos, entonces vamos a ver una gráfica en la cual vamos a ver cómo se van a transportar los esfuerzos tanto de tensión como de compresión dentro de la viga. Vamos a ver aquí, así que esta es una gráfica en la cual estamos viendo que las líneas de los esfuerzos principales en vigas con cargas uniformemente distribuidas, vamos a tener
tanto flexión aquí como compresión, y cada una de esas líneas isostáticas nos representan el flujo del cual tienen la tensión y la tensión y la compresión dentro de una viga. Entonces esto es un gráfico que enmarca estas dos fuerzas. Pero primero entonces vamos a ver el flujo de las compresiones. Aunque nosotros tenemos aquí cargadas nuestras vigas con una fuerza distribuida, los esfuerzos de compresión van a trabajar en este sentido. Van a estar comprimiendo las fibras, y estas líneas quiere decir que son líneas en las cuales se presenta un mismo esfuerzo de compresión a lo largo de esta línea, tanto aquí como acá, y pues acá ya no estamos teniendo en cuenta lo que es la compresión. Ahora vamos a ver una gráfica en la cual vamos a tener en cuenta lo que es la tensión. Aquí podemos observar cómo se comporta el flujo de tensiones a diferencia del flujo de compresiones. En el flujo de compresiones ellas se mueven, o ellas están trazadas en lo que es estas líneas isostáticas en este sentido, mientras que en este sentido nosotros la vamos a tener unas son cóncavas, como son estas, y las otras son convexas. Entonces estas fuerzas a tensión estas van a ser soportadas o van a ser ejercidas en esta sección. Acá, a diferencia de lo que son las compresiones, si ustedes ven, ellas están enmarcadas en su mayoría en esta parte, o ellas van a ser observadas más en la parte de abajo, mientras que las compresiones nosotros vamos a observarlas más en la parte de arriba. Al nosotros tener estas combinaciones, había olvidado comentarles que esta viga o este flujo de los esfuerzos es para una viga sin refuerzo. Entonces estas vigas sin refuerzos, vamos a tener que va a ser el flujo de tensiones y de compresiones. Y ahora vamos a observar cómo van a ser sus posibles daños o sus deformaciones, para poder entender qué es lo que hacen las fuerzas de flexión y las fuerzas por cortante. Entonces nosotros vamos a observar que dice que nosotros en este vano central vamos a observar lo que es las grietas o la fisuración por flexión, mientras que en sus laterales nosotros vamos a tener lo que es la fisuración por cortante. Estas grietas por cortante y las grietas por flexión son totalmente diferentes. ¿Por qué son diferentes? Pues primero por las fuerzas que la están generando. La flexión, ella va a ser una grieta o una fisuración desde la fibra más abajo hacia arriba. Ella va a tender a ser casi a 90 grados. Cuando se va acercando a lo que es el límite, pues por fisuración por flexión, o los esfuerzos por flexión ya son resistidos por el concreto, ya nosotros no vamos a tener fisuración por flexión. O sea, no vamos a superar el momento por agrietamiento. Como de aquí en adelante nosotros ya no vamos a superar ese momento por agrietamiento, sino que nosotros ya vamos a tener lo que es la fisuración por cortante. De aquí en adelante ya los esfuerzos que hay en esta zona, el momento no va a ser muy grande. Miremos acá, recordemos un poco acá la gráfica de momento. Nosotros acá en esta zona central vamos a tener lo que son momentos grandes, mientras que en estas zonas cercanas a los apoyos vamos a tener momentos pequeños. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué sí vamos a tener? En estas zonas vamos a tener grandes esfuerzos a reacción, como lo miramos acá. En este vano central vamos a tener momentos, mientras que aquí aquí estos momentos son negativos, pero aquí vamos a tener cortantes. Se va a ver un cambio importante en la cortante.
Entonces, eso es lo que pasa acá. Nosotros no vamos a tener grandes momentos flectores acá, sino que nosotros vamos a tener son grandes fuerzas cortantes, las cuales va a resistir el concreto. Pero cuando se supera esos esfuerzos por cortante que aguanta el concreto, vamos a tener estas grietas. ¿Qué pasa qué tienen de diferentes estas grietas con las de flexión? Que las grietas no van a nacer en la parte de abajo. Ellas van a tener su nacimiento, o van a empezar es en la parte central de la viga, y se van a distribuir hacia arriba y hacia abajo, generando lo que es la falla por cortante, mientras que la fisuración por flexión, ella nace desde la fibra de abajo hacia arriba, mientras que estas nacen es del centro hacia los costados. Entonces, la característica también de esta es que es prácticamente a 90 grados, mientras que estas se generan a 45 grados. Nosotros, ¿cómo solucionamos la fisuración por flexión o este daño por flexión que no nos va a tener el concreto? Como ya lo habíamos visto y como lo vimos nosotros en las anteriores clases, nosotros vamos a incluir lo que es un acero de refuerzo para que me aguante este momento que nosotros estamos, que este momento que es superado al momento de al momento de fisuración. Entonces ya hemos controlado estas pequeñas grietas, estas pequeñas fisuras que no dejan que haya un comportamiento bueno. Pero cuando nosotros superamos esto, el acero nos está aguantando. Pero estas grietas, este acero, como nace desde el centro y se va hacia arriba y hacia los lados, no nos alcanza a coger el acero. Este acero que estamos aquí incluyendo no va a ser suficiente, porque miren nuestras fisuras, nuestras grietas no van a ser casi tocadas por este acero. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacemos es incluir unos estribos, los cuales nos atraviesen estas grietas y no dejen que el concreto se parta, se explote, por decir así, porque pues esa falla puede ser, es una falla frágil, como lo dijimos. Entonces este estribo, este acero que nosotros estamos colocando, él va a ser, él lo que hace va a ser abrazar, por decirlo así, abrazar a nuestra viga y no dejar que nuestro concreto se disgregue, y que nosotros sigamos teniendo esa teoría de la flexión, ¿no? Entonces esto hace que no se nos dañe la viga. Otra forma que también idearon para poder atravesar esas grietas son colocando aceros diagonales. Pero ¿qué pasa? Estos aceros así en diagonal, lo único que atravesaría estas grietas serían un solo punto. Si están, digamos, al centro o a la parte lateral, atravesaría nomás en un solo punto. Entonces solamente no lo estaría cogiendo completamente. No está mal, o sea, no es una idea que esté mal, solamente que la de tener nosotros estribos es una idea mucho mejor, ya que él amarra completamente lo que es la viga, mientras que en esta solamente la toca en un punto a la fisura, mientras que ellas van ya que nosotros tenemos no un elemento lineal, no un elemento en 2D, sino que vamos a tener un elemento pues que tiene profundidad, ancho y alto, y estas grietas no se van a aparecer en un solo punto, sino que en el ancho de la viga van a aparecer. Entonces es por eso que los estribos van a ser mucho mejores para abrazar estas vigas. Como ya les había mencionado, la orientación que van a tener estas fisuras, pues cuando van a ser por flexión, nosotros vamos a verlas que ellas van a ser verticales y casi verticales, mientras que nosotros las fisuras por cortante o las grietas por cortante las vamos a tener a 45 grados. Miremos un ejemplo de cómo aparecería una fisura por cortante en una edificación.
acá tenemos una edificación que ustedes pueden observar, pues se ve que está que no tiene deterioro en el concreto. Muchas veces cuando se ve que hay deterioro en el concreto por mala calidad, hay pérdida de las partes del concreto, o sea, pérdida aquí en las esquinas, se pueden observar los aceros, pero aquí podemos observar que el concreto está en buena forma, mientras que en esta partecita aquí vamos a tener una fisurita. Esta fisura es importante. Esta fisura no son como las fisuras por flexión. Nosotros recordemos que nosotros suponemos que cuando nosotros tenemos aquí el acero, por fisuración, nosotros vamos a tener fisuración hasta el eje neutro, hasta donde vamos a tener la compresión en el concreto. Suponemos que vamos a tener esa compresión, mientras que acá no. Esta parte es muy importante que no aparezcan estas grietas, porque ya podemos decir que el elemento ha fallado. Vamos a observar unos ejemplos de fallos por cortantes en las vigas. Estos son de ensayos, estos no son de estructuras. Cargan lo que son las estructuras en con estas vigas de acero, y estos son sus puntos de apoyo y sus puntos de apoyo de reacción y puntos de apoyo de aplicación de la fuerza. Miren que ellos se desplazan en este sentido a 45 grados, por decirlo así. Digámoslo aquí. Más o menos a 45 grados vamos a tener lo que son las fallas en estas vigas. Miremos acá otro ejemplo de los ensayos que han hecho para ver cómo van a ser los fallos de estas. Bueno, pero los estribos pueden tener diferentes formas. Los estribos no solamente van a tener forma cuadrada, sino que pues van a tener varias formas y van a ser usadas para diferentes elementos. Estos son algunas formas de lo que he encontrado en los libros. Pues estos son estribos cerrados pues con sus extensiones. Acá más estribos cerrados. Este es un tipo de estribo que pues sube y baja. Acá son estribos totalmente cerrados. Sin embargo, para nuestro entorno nosotros no utilizamos lo que son estribos abiertos, sino que nosotros vamos a utilizar lo que son estribos cerrados. Estos son estribos o formas de los estribos que nosotros tenemos normalmente en el mercado. Nosotros tenemos estribos cerrados de forma cuadrada, pues porque casi todos los elementos todos los elementos de viga que utilizamos van a ser cuadrados, mientras que pues en algunas columnas nosotros podemos ver que son cuadradas, y también podemos ver que hay estribos circulares. Estos estribos en S o en Z nosotros los encontramos en elementos de pequeño canto, o lo podemos también encontrar en elementos como las viguetas de las losas de entrepiso. También lo podemos encontrar en lo que son vigas, vigacintas. Podemos encontrar las vigacintas, recordemos que es el rematecito superior de los muros. Y estos son como más o menos las formas de lo que nosotros encontramos en el mercado. Aquí nosotros podemos observar ya lo que es la fabricación manual del estribo como tal. Hay varias formas de manuales pues que se pueden hacer. Una puede ser manual, otra puede ser como más adelante lo vamos a ver, semi manual, y vamos a ver otro video de lo que es la construcción ya con maquinarias y el armado de este acero de refuerzo.
En el armado de acero pues manual, el operador él tiene ya cortadas lo que es las varillas de cada uno del largo del el estribo. Entonces el operador ya se dispone a colocarlo sobre una mesa que tiene unos pines fijos y una palanca, y a través de esta palanca va doblando con el ángulo adecuado lo que es el estribo para formar el estribo en cada esquina a los 90 grados adecuados. Bueno, ya otra máquina que esta nos ayuda a hacerlo semi manualmente. Ya el operador no tiene la necesidad de estar efectuando palancas, sino que él utiliza una máquina la cual hace los doblados. Esta máquina pues aquí vemos que la hace a 180 grados, pero estas máquinas no necesariamente tienen que ser a 180 grados. Ellas también pueden hacer los doblados de los estribos a lo que sea necesario. 135 para formar los ganchos estándar, a 90 grados para formar las esquinas. Y la parte importante del doblado es que tenga el pin, tiene que tener un radio de giro dependiendo también de la varilla. Entonces esta parte es importante. Hay unas semimanuales que pueden hacer varios estribos al mismo tiempo. Ya aquí nosotros estamos observando lo que es la producción en masa automatizada de estribos. Aquí vemos que todos los ángulos los hace a 90 grados, pero hay algunas máquinas que hacen los estribos con gancho estándar. Entonces la automatización de las obras pues nos permite pues, un mayor rendimiento y pues unos menores costos, ya que los trabajadores tienen al comienzo del día tienen cierta cantidad de producción, pero al llegar a la tarde el trabajador ya no tiene la misma energía de producción de estribos, llamémoslo así, para obras digamos grandes. Para obras pequeñas pues una máquina de estas resulta innecesaria, o podemos comprarle a los productores de aceros como por ejemplo GJ, Neiva, o aquí en Pitalito ya nosotros podemos encontrarlo como en la ferretería Techar, que ya venden los estribos listos. Entonces nosotros ya con esta parte con esta parte de cómo se hacen los estribos vamos más adelante a observar ya cómo es el armado de los estribos como tal.
Bueno, entonces nosotros cuando ya tenemos estos estribos fabricados, el maestro de obra, él se dispone a, a armar los castillos. Estos castillos, para poderlos armarlos, muchas veces se colocan los aceros longitudinales sobre un burro, pues como en este caso, sobre sobre unas varillas, pues que nos sirvan de soporte. Trazamos lo que son los aceros longitudinales y seguido a esto empezamos lo que es el amarre del hierro. El amarre del hierro pues lo hacen con alambre dulce y ellos se van colocando como a las longitudes de acuerdo al diseño que nosotros vamos a realizar. Entonces es por eso importante que en obras siempre se tengan planos adecuados para esto. Vamos a hablar un poquito como la jerga de los maestros. Primero pues tenemos las varillas longitudinales, segundo vamos a tener los estribos y estos estribos pues son amarrados con alambre dulce, entonces, o alambre negro. Entonces ellos lo hacen con herramientas, lo que tienen en la mano pues lo llaman, por decirlo así, el bichiroque. Entonces con esta herramienta el maestro va amarrando los aceros longitudinales haciendo pues moños. Cada moño de estos le tienen nombres porque hay algunos que los hacen dobles, hay algunos que los hacen sencillos. Entonces ellos tienen unos nombres, la verdad en estos momentos no recuerdo cómo son estos nombres. Después, primero él arma una parte de los aceros, que es la parte inferior o superior. Después voltea esta viga para luego colocar ya los aceros de la parte inferior. Estos castillos pues por lo general siempre tienen las vigas. Nosotros, aunque las calculamos a flexión, a momento positivo, ellas también tienen un momento negativo. Entonces solamente en este curso vamos a hablar lo que son los momentos pues positivos y la colocación del acero positivos, pero también hay que tener en cuenta que los aceros van a ser también negativos y siempre van ustedes a encontrar un emparrillado con acero longitudinal tanto arriba como abajo y acero transversal espaciado a cada tanto. Entonces ese espaciamiento depende pues de lo que vamos a calcular más adelante y de unas algo que nosotros no vamos a ver acá, pero de unas disposiciones sísmicas. O sea, también es importante esas disposiciones sísmicas. Entonces no es que de pronto el ingeniero calculista, si ustedes de pronto están en una obra y les muestra mucho hierro y ustedes recuerdan esta teoría que vamos a aplicar acá, pues hay mucha más teoría de esta, de acero transversal, de aquí en adelante. Estamos a sus órdenes para cualquier presupuesto, duda o comentario. Saludos. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la norma sismorresistente. En esta parte vamos a hacer un poquitico, vamos a hablar expresamente lo que dice la norma. Porque me parece importante que nosotros hablemos de la norma tal y como es, porque no nos da pues cabida a suposiciones, a que más o menos creo que no. Vamos a hablar netamente de lo que es la fuerza, lo que dice la NSR10. El capítulo C11.1 dice resistencia al corte, C11.1.1. Salvo para elementos de diseño de acuerdo con el apéndice A, el diseño de secciones transversales sometidas a cortante debe ser basado en phi BN mayor o igual a B sub U. Que decimos que el cortante de diseño por un factor debe ser mayor que el esfuerzo último actuante, donde BU es la fuerza cortante mayorada en la sección considerada y BN es la resistencia nominal cortante calculada mediante BN igual a BC más BS, donde BC es la resistencia nominal al cortante proporcionada por el concreto, calculada de acuerdo con el C11.2, C11.3 o C11.11, y BS es la resistencia nominal al cortante proporcionada por el refuerzo de cortante, calculada de acuerdo con el C11.4, C11.99, C11.11. Entonces, aquí que tenemos importante, que la resistencia cortante de una sección transversal va a estar dada por dos factores, lo que es
la resistencia que va a tener por el concreto y la resistencia cortante que va a tener por el acero. Entonces nosotros aquí podemos observar que tenemos dos factores. Entonces esta parte es importante: el concreto aguanta su cortante, el acero aguanta ese restante de cortante que no puede ser asumida por el concreto. C11211 para elementos sometidos únicamente a cortante y flexión. B sub C es igual a 0.17 por lambda raíz de F'C por BW por D. Recordemos que el lambda, cuando nosotros hablamos de lambda para concretos de peso normal, que es el que usamos a lo largo del curso, va a ser 1. Para elementos sometidos el F'C, el esfuerzo de altura del concreto, el ancho de nuestra viga y la medida desde la parte superior hasta los aceros de refuerzo de tensión. Ese es nuestro D. Listo. Para elementos sometidos únicamente a cortante a flexión, B sub C es igual a 0.16 por raíz de F'C más ρ W, B sub U por D sobre MU, B por DU. Esta fórmula, por decirlo así, lo que es esta fórmula, C11.3 y C11.5, por decirlo así, calculan lo mismo, lo que es el cortante. La diferencia entre la una y la otra es que esta tiene en cuenta las fuerzas que están en el modelo, mientras que esta solamente tiene en cuenta la flexión. Entonces esta fórmula dice, pero no mayor que 0.29 lambda de F'C BW por D. Al calcular B sub C por medio de la ecuación C11.5, B sub U por D sobre MU no debe tomarse mayor que 1.0 y MU ocurre simultáneamente con BU en la sección considerada. Sigamos con el C11.4, resistencia al cortante proporcionada por el refuerzo de cortante. El espaciamiento del refuerzo de cortante colocado perpendicularmente al eje del elemento no debe exceder de medios en elementos de concreto no predesforzado de 0.75 H en elementos predesforzados ni de 600 milímetros. Entonces nosotros, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que aunque nosotros calculemos el espaciamiento, que más adelante vamos a ver, ese espaciamiento el espaciamiento que le vamos a colocar de los estribos no debe superar de medios. ¿Cómo es esto? Entonces miremos acá. Nosotros tenemos esta viga aquí. Vamos a tener nosotros una altura una altura D. Vamos a colocarlo aquí rojo. Aquí vamos a tener nuestro refuerzo a tensión. Aquí va a estar nuestra altura D. Y esta separación que nosotros vamos a tener, digamos, los estribos van a estar aquí. Vamos, que estos van a ser estos estribos. Esta separación entre este y este en la cara del apoyo no debe ser mayor, dice, que de medios o 600 milímetros. Esta parte de 0.75 H no es para nosotros funcional, es porque no va a ser preesforzado, sino que nosotros tenemos concreto no preesforzado. Entonces esta longitud no debe ser menor que de medios, ni menor que 600 milímetros, ni tampoco debe ser menor de lo calculado nosotros con la normatividad que vamos a ver ahora a continuación. Entonces dicen, el refuerzo a cortante, dice, debe colocarse un área mínima de refuerzo para cortante a sub B mínimo en todo el elemento de concreto reforzado sometido a flexión, donde B sub U no exceda a 0.5 F'C.
ahora vamos a ver esto. Entonces dice, excepto en zapatas y losas, elementos alveolares con gran altura sin incluir el afinado de piso no mayor de 315 milímetros y unidades alveolares donde B sub 1 es mayor que 0.5 phi BCW. Las losas nervadas de concreto con viguetas definidas en 8.13, como nosotros lo vimos, vigas con H no mayor que 250 milímetros, vigas integrales con losas con H no mayor de 600 milímetros y no mayor que el mayor de 2.5 veces el espesor del ala o 0.25 el ancho del alma, y vigas construidas con concreto de peso normal reforzados con fibra de acero con un FIBC que no exceda 40 megapascales o con un H no mayor de 600 milímetros y B sub U mayor que Fi 0.17 F'C por BW por D. Dice, cuando se requiera refuerzo para cortante de acuerdo con C11.461 o para resistencia y cuando C11.5.1 permita la torsión sea despreciada, a sub B mínimo para elementos predesforzados, excepto en lo previsto de C11.4.6 y no predesforzados, se debe calcular mediante A sub B mínimo .062 raíz de F'C por BW por S sobre FYT, pero no debe ser menor que 0.35 B sub BW por S sobre FYT. Bueno, nosotros ya nomás vamos a acabar con la teoría. Sé que es un poco tedioso esta lectura, pero lo que me gusta es que sea tácita, que nosotros leamos lo que dice la norma expresamente. Dice C11.471, donde B sub U excede B sub C, Phi B sub C, el refuerzo para cortante debe proporcionarse de acuerdo con las ecuaciones C11.1 y C11.2, donde B sub S debe calcularse de acuerdo con C11.472 a C11.479. C11.472, donde se utiliza el refuerzo para cortante perpendicular al eje del elemento, B sub S es igual a sub B por FYT por D sobre S. Nosotros aquí ahora vamos a hablar de la sub B. La sub B es el área de refuerzo que nosotros vamos a tener a cortante. El FY va a ser el esfuerzo a fluencia del acero a cortante. D pues es la altura desde la fibra superior hasta los aceros a tensión, y el S va a ser la separación de los flejes o de estos estribos. Entonces aquí dice, donde A sub B es el área de refuerzo para cortante dentro del espaciamiento S. FYT es la resistencia especificada a la fluencia del refuerzo transversal. Entonces vamos a ver de qué depende este A sub B. Entonces el A sub B depende de las ramas que yo tenga a cortante. Por ejemplo, yo aquí en este elemento, que es una viga en sección y que tiene un estribo, dice número 4, o sea de media, esta área acortante es solamente una varilla número 4. Digamos, en cambio, miramos este estribo, que este estribo es un estribo cerrado. El área acortante del acero va a ser dos veces, porque se corta aquí y corta acá, el área de esta varilla, el área de la sección transversal de la varilla. Ahora miremos en esta va a ser una sección un poquitico diferente, como en W va a tener 1, 2, 3 y 4 veces el área de esta sección. Digamos, cojamos una varilla de digamos que cada una de estas son de 3 octavos. Entonces el A sub B, la primera, A sub B1, va a ser igual a 71 milímetros por 1. Y esto va a ser igual a 71 milímetros. Listo. A sub B2 va a ser igual a 71 milímetros por, tenemos acá 2. Y esto va a ser 142 milímetros. Mientras que A sub B3 vamos a tener 71 milímetros por 1, 2, 3 y 4 por 4. Y esto nos da un valor de, que lo calculo, 284
milímetros. Entonces cuando nosotros tenemos estas áreas, aunque tenemos, vean, la primera 71, 142 y 284, esto nos va a afectar en el cortante que va a resistir el acero. Nosotros tenemos, ¿a qué es phi BN? Va a ser igual a phi BC más phi BS, o sea, va a ser el cortante nominal, va a ser la suma del cortante del concreto más el cortante del acero. Entonces nosotros tenemos el cortante del concreto, va a ser por decirlo, en una sección dada va a ser constante, mientras que en la parte cortante del acero va a aumentar si nosotros aumentamos los ramales. Pero también, ¿por qué va a aumentar? Porque si al yo disminuir la separación, digamos, si yo aquí en esta parte yo tengo .50, me va a dar una separación, pero si lo divido por .20, este B sub S me va a aumentar. Entonces esa parte es importante, o es la parte como importante de cómo nosotros vamos a encontrar ese esfuerzo del acero. Pero también, ¿qué nos dice la norma? La norma a nosotros nos dice, bueno, usted le puede colocar ramales, usted le puede colocar el espaciamiento más cerquita, pero tenga en cuenta algo: el concreto siempre me debe resistir una porción, pero el acero no se me puede pasar que 0.66 raíz de F'C por BW por D. ¿Por qué? Porque es que si no, lo que haríamos, sigamos en una viga que no nos resista el concreto, es llenar esa vaina de, digamos, de flejes, pero no habría espacio para llenar para el colado del concreto. Lo que, si digamos dos varillas nos quedan pegadas entre esa y esa, no hay concreto al que haya que amarrar. Entonces la norma también nos pone, pues por decir, un alto hasta donde nosotros podemos llegar. Listo, ya teniendo un bagaje de lo que es la norma, me gustaría de pronto que leyeran desde acá, desde el C11, y los ítems que nosotros hablamos acá, y tratar de ustedes de leer otra cosa, tratar de leer qué más dice la normatividad acerca del cortante. Tengamos en cuenta de que esta normatividad en el C11 C11.1 me habla de la resistencia al cortante, pero también me habla de tanto de elementos preesforzados como no preesforzados. Nosotros, ¿qué vamos a tocar? No preesforzados. Entonces leer la norma para que sea los no preesforzados. Entonces leamos este C11.1 y revisemos qué más dice acerca del cortante. Estos son como los más básicos para nosotros poder desarrollar lo que es un ejercicio. Pero entonces, ¿qué dice en esta parte? Vamos a hacer un paso a paso de qué es lo que se debe hacer para calcular estos estribos verticales. Entonces, ¿qué se debe hacer? Dice calcular el cortante máximo de diseño. Nosotros lo calculamos, pues, ¿cómo lo calculamos? Haciendo primero qué fuerzas hay en el ejemplo, calculamos cómo van a estar distribuidas y hacemos un diagrama de cortante para poder hallar este. Listo, calculamos el cortante del concreto. Este cortante del concreto, ¿con qué lo vamos a calcular? Con las fórmulas que nosotros tuvimos acá, que puede ser esta o esta, pero pues más fácil el uso de esta. Listo, calculamos lo que es el cortante del concreto. Calcular el cortante asumido por el acero de refuerzo de estribos y su separación teórica. ¿Cómo calculamos el cortante asumido por el acero? Pues simplemente hacemos phi BN, BU igual a phi BC más phi BS y despejamos el phi BS. De ahí ya tenemos nosotros cuál es el cortante que va a asumir el acero. ¿Cómo vamos a calcular la separación teórica necesaria? Bueno, pues vamos a ir acá a lo que es la fórmula del cortante que va a ser asumido por el
por el acero de refuerzo, que es este acá, y se hace y despejamos la separación. Ya sabemos cuál va a ser nuestro cortante en el acero. Seleccionamos una sub B o un área de acero, ya sea con la forma de este estribo, de este estribo, de este estribo, y la separación D, pues va a ser la altura, también va a ser conocida, y a partir de esto calculamos la separación S. Listo, ya sabemos cómo vamos a hacer la separación. Calcular el máximo valor permitido de B sub S. ¿Cómo? Con esta fórmula. No debe superar esto. Al nosotros saber si esta sección que tuvimos aquí está bien y que no estamos superando, podemos pasar a la siguiente parte. Determine la separación máxima permitida y separación máxima para proveer un área de acero mínimo. La separación máxima permitida, ¿cuál va a ser? Vea, nos dice que él no debe superar de medios. Acá, miremoslo más adelante. Acá. ¿Cómo lo hacemos? Vea, el espaciamiento de refuerzo cortante no debe exceder de medios, ni de 600 milímetros. Y acá nos dice que debemos proveer un área de acero mínimo. Entonces, bueno, acá un área de acero mínimo. Esta área de acero mínimo, podemos despejar acá nuestra separación a partir de esta área de acero mínimo con la que estamos usando. Entonces, ya sabemos esa parte. Listo. Y ya cuando tenemos esto, podemos decir ya cuál va a ser nuestra separación de los estribos. Entonces, ahora ya teniendo nosotros la teoría de lo que son los cortantes, vamos a hacer un ejercicio en el cual un ejercicio práctico en el cual podamos nosotros aplicar este paso a paso. Bueno, vamos a hacer nuestro ejercicio acerca de cortante. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Para la luz y las cargas dadas, seleccione la separación entre estribos si F'C es igual a 21 megapascales y Fy es igual a 420 megapascales. Listo, entonces ¿qué tenemos nosotros? Vamos a ver, acá vamos ya teniendo esto. Hacer nuestro dibujo de la viga que va a estar aquí soportada. Va a tener una luz de 4 metros, una carga distribuida de 7 kilonewton por metro de carga viva, y vamos a tener 15 kilonewton por metro de carga muerta. Listo, entonces para la luz y cargas dadas, seleccione la separación entre estribos y F'C es igual a 21 megapascales y Fy es igual a 420. Carga viva 7 kilonewton por metro y carga muerta 15 kilonewton por metro y una luz de 4 metros de largo. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que nos decían como procedimiento? Listo, miremos la diapositiva. Dice, calcular el cortante máximo de diseño. Calcular el cortante máximo de diseño.
Listo, entonces vamos a calcular entonces qué tamaño vamos a tener de la viga. Recordemos un poco que, que para una viga simplemente apoyada con elementos como muros que son susceptibles a la deformación, entonces vamos a hacer para una luz simple L entre 11. Entonces primero tamaño de la viga, y eso sí, pues cerrando el decímetro. Entonces sería 4 metros entre 11. Esto que me va a dar igual, una calculadora. Entonces 4 dividido 11. .36 metros. Entonces 0.36 metros. Esto entonces lo redondeamos al decímetro, entonces me da 0.40 metros de altura. Y lo que habíamos hablado antes, que nosotros más o menos las vigas las hacemos a la mitad, o sea, el ancho de las vigas va a ser la mitad de la altura, entonces va a ser 0.40 medios, va a ser igual a 0.20 metros el ancho de la viga. Vamos a hacer aquí el dibujo de cómo esta viga, cómo nos va a quedar. .20 metros por 0.40 metros. Listo, entonces ya nosotros tenemos cuál va a ser nuestro valor de viga. Entonces ahora vamos a calcular lo que son las cargas muertas debido al peso de esta viga. Entonces sería 0.40 metros por 0.20 metros por 24 kilonewton por metro cúbico. ¿Qué es lo que pesa? ¿Qué es lo que nos pesa este peso del concreto? Y esto me da igual. Entonces, 0.40 por 0.20 por 24. Esto me da 1.92 kilonewton por metro lineal. Entonces esta es nuestra carga muerta. Listo, entonces ¿cuál va a ser la carga muerta total? Entonces carga muerta va a ser igual a 1.92 kilonewton por metro lineal más lo que nos había dicho el ejercicio, 15 kilonewton por metro lineal, para un total de 16 kilonewton por metro lineal. Listo, ya tenemos lo que es la carga muerta. Ahora vamos a sacar lo que es la carga viva. Va a ser igual a 7 kilonewton por metro lineal. Este es dato. Recordemos que este fue el dato al comienzo, dato inicial. Listo, ya tenemos acá la carga calculada. Ahora vamos a mayorar las cargas. Uno, uno, uno. Y nosotros, ¿cómo mayoramos las cargas? 1.4 la carga muerta más 1.6 la carga viva. Listo. Entonces sería
1.4 por 16 kilonewton por metro lineal. Recordemos siempre colocar las unidades para que sepamos aquí que estamos trabajando. 1.6 por 7 kilonewton por metro lineal. Y esto me da 1.4 por 1 por 16 más 1.6 por 7. 33 puntos. 33, perdón. Aquí sería 1.4 por 16.92 acá. .92 más 1.6 por 7. Este me da 34.88 kilonewton por metro lineal. ¿Y esto qué es? Entonces WU es igual a 34.88 kilonewton por metro lineal. Esta es nuestra carga última. Ahora vamos a hacer lo que es el diagrama. Vamos a hacer un diagrama de cortante. Nosotros ya tenemos lo que es la carga distribuida, ya la sabemos. Que va a ser de 34.88 kilonewton por metro lineal. Entonces, ¿cuál va a ser nuestras reacciones aquí? Esta primera parte, ¿cuál va a ser nuestras reacciones? Va a ser el 34.88 por la longitud dividido entre 2. Entonces, 34.88 por la longitud, que la longitud nosotros tenemos que es 4 metros de viga. Entonces, esta va a ser 139 la carga total que vamos a tener, y si esto lo dividimos entre 2, nos va a dar lo que es la reacción, porque es una luz simple. Entonces nosotros aquí ya podemos con esto 69.78. Entonces aquí ya podemos saber cuál es 69.78, cuáles van a ser nuestras reacciones. A partir de esto podemos hacer nuestro diagrama de cortantes. Entonces hagamos el diagramita de cortantes por acá. Hagámoslo en otro color. Aquí colocamos entonces. Listo, la línea 0. ¿Qué nos dice? Subimos 69.78. Listo, subimos 69. Si multiplicamos 34.88, listo, entonces 34, listo, 69.78 menos 34.88 por la longitud 4 me da menos 69.74. Bueno. Entonces digamos que es 69.78 otra vez, pues como para no cambiar estos valores. Y aquí bajamos a menos 69.78 y volvemos y subimos aquí los 69.78 para cerrar en 0. Acá es 69.78 menos 69.78 y aquí 0. Entonces este es nuestro diagrama de cortante. Aquí ya tenemos nuestro diagrama de cortante ya hecho, y ya
ya con esto nosotros podemos saber cuál va a ser el cortante al cual va a estar la viga, al cual va a estar esto soportada. Quiero que de pronto, ya que entonces nuestro B sub U va a ser igual a 69.78 kilonewton. Yo quiero de pronto que recordemos un poquito, porque es que muchas veces usamos la fórmula del momento de una viga simplemente apoyada como muy mecánica. Entonces recordemos qué es el momento. El momento es el área bajo la curva, el área de esta sección. Este es el momento es el área de esta sección. Entonces digamos aquí, ¿cuál va a ser este momento acá? Este momento último pues de esta. Entonces si yo tengo acá 69.78, yo aquí voy a tener que esta va a ser una longitud de 2 metros. Listo, entonces ¿cuál va a ser el área de este triángulo? Va a ser 69.78 por 2, tenemos acá, y esto, cambiémoslo para que nos quede un poquitico, va a ser 34.88, que es la carga distribuida, por 2 metros, que me da esta parte. Y bueno, vamos a recordar un poquito de dónde sale la fórmula de momento. Entonces vamos aquí a dibujar y recordemos que el momento es el área bajo la curva que yo voy a tener de los cortantes. Entonces, si yo aquí tengo una longitud de 2 metros, entonces aquí yo voy a tener L medios, ¿no? Que es la luz, y esta entonces va a ser este cortante va a ser la WU por L medios por otra, o sea, yo con este valor obtengo es lo que es la cortante, 69.78. Ahora voy a volver a multiplicar por L medios, y aquí yo sacaría como si yo fuera este cuadrado, pero como es un triángulo, entonces todo esto lo divido entre 2. Entonces yo acá tengo L medios y L medios, entonces tengo acá W sub U por L cuadrado entre 4 sobre 2 por la ley de la oreja. 4 por 2, 8, y esta acá es como si fuera por 1. Entonces yo tengo acá W sub U L cuadrado entre 8. Entonces a partir de esto es que nosotros sacamos lo que es la fórmula de momento. Porque es por el área bajo la curva que yo voy a tener acá. Entonces de pronto esto lo hice como un paréntesis. Entonces de donde nosotros sacamos ese W sub U por L al cuadrado entre 8. Entonces continuemos. Ya con esto nosotros sacamos la primera parte, que era calcular, acá más arriba, calcular el cortante máximo de diseño. Listo, entonces ya tuvimos este primer acercamiento, que es el cortante máximo. Listo, miremos qué nos dice, que es la segunda parte, que nos dice el paso. Entonces calcular el cortante del concreto. Segundo paso, calcular el cortante del concreto. Entonces vamos a tener en cuenta lo que vimos en la norma.
¿Qué vimos? Que phi bn va a ser igual al b sub u. B sub u fue el que hallamos. ¿A qué es igual phi bn? Entonces va a ser al phi b del concreto más phi del acero igual al b sub u. Listo. Entonces, ¿qué nos dice la norma para nosotros hallar el phi bc? Phi bc va a ser igual a 0.17 por lambda por raíz de f' c por el bw por el d. Listo. Entonces vamos a hallar phi bc va a ser igual a 0.17 por el lambda para concretos de peso normal, 1 por raíz de 21 por el bw. El b, este es el ancho de la viga, entonces nosotros hallamos un ancho de 200 milímetros. Recordemos que esto está, bueno, recordemos que este 21 está en megapascales, que los megapascales es newton por milímetro por 200 milímetros por el D. ¿El D cuál va a ser? Va a ser 400, que es la altura de la viga, menos el recubrimiento. Vamos a tener un recubrimiento de 40 milímetros. Listo, entonces nosotros acá ya tenemos, vamos a hallar el phi bc. ¿A qué va a ser igual? Va a ser 0.17 por 1 por raíz de 21 por 200 por 400 menos 40. Entonces nosotros obtuvimos un cortante de 56.090.72. Como estamos acá trabajando newtons, entonces el phi bc va a ser 56.090 kilonewton. Trabajemos con este valor. Listo, nosotros ya calculamos ya el cortante al concreto, y sigamos con que nos dice el ejercicio. Nos dice calcular el cortante asumido por el acero de refuerzo de estribos y su separación teórica necesaria. Bueno, entonces vamos a calcular el acero. Listo, entonces nosotros volvemos otra vez a la fórmula. Entonces acá tercero. Calcular el cortante asumido por el acero de refuerzo de estribos y su separación. Estoy aquí anotándolo para continuar con el ejercicio. Teórica necesaria. Listo, entonces aquí ya tenemos nuestro enunciado de qué es lo que seguimos. Listo, entonces sabiendo esto, volvemos otra vez a lo que es la fórmula general. Phi bn igual a b sub u igual a phi bc más phi bs. A partir de aquí vamos a despejar lo que es el phi bs. Phi bs va a ser igual al b sub u menos el phi bc. Phi bs va a ser igual, miremos a ver el b sub u cuánto fue que nos dio. 69,78.
kilonewtons menos el B sub C 56.09 kilonewton. Entonces el phi BS que va a ser igual 69.78 menos 56.09. Va a ser igual entonces 13.69 kilonewton. Listo, entonces ya tenemos qué es lo que nos va a aguantar el acero y qué es lo que nos va a aguantar el concreto. Bueno, aquí creo que aquí tengo un error. No sé, este sería solamente acá. Este no es phi BC, sino que este es BC solito. Entonces nuestro phi BC es igual a 56.09 por 0.75, que va a ser el phi para los cortantes. Entonces 56.09 por 0.75, 42.06. Listo, entonces teniendo este 42.06 kilonewton, voy a obtener que 69.78 menos 42.06 kilonewton va a ser 69, listo, 69.78 menos 42.06. voy a obtener que el phi B sub S va a ser 27.72 kilonewton. Listo, entonces ya aquí ya tenemos nuestro valor de B sub S, pero este es el phi BS. Entonces el BS solito sobre 0.75 36.96 kilonewton nuestro cortante del acero. Bueno, entonces nosotros ya sabemos qué es lo que nos está aguantando el concreto, qué es lo que nos está aguantando el acero, y ya con estos valores vamos a hacer una pequeña gráfica explicativa de qué es lo que tenemos los cortantes. Y vamos a volver a tener en cuenta lo que dice la norma. Listo, yo aquí tengo mi cortante de 69.76 kilonewton, que ese es mi cortante de diseño. ¿Qué me dice el concreto? El concreto me dice que phi BN, que es el concreto, me va a aguantar 56.09 kilonewton. Por acá 56.09 kilonewton. O sea que toda esta parte de aquí para abajo, el cortante va a ser cortante asumido por el concreto. Listo, pero ¿qué me dice esta parte de acá? Listo, entonces este va a ser mi B sub C.
Coloquémoslo esto aquí más bonito, cambiémosle acá de color, listo. ¿Qué me dice la norma? Me dice la norma, recordemos acá un poco que lo que nos decía la norma. Listo, aquí que me dice, debe colocarse un área mínimo, acero mínimo en todo su elemento de concreto reforzado sometido a flexión, donde B sub U exceda 0.5 B sub C. O sea que solamente tengo que colocar el acero de refuerzo donde yo tenga donde yo tenga menos de 0.5 B sub C. Entonces en esta parte, aquí a la mitad, esta parte de aquí en adelante yo ya no voy a necesitar colocar teóricamente con esta parte de la norma 0.5 B sub C, o bueno, B sub C medios, digámosle. Entonces de aquí en adelante no voy a necesitar lo que es aceros. Entonces yo aquí a esta longitud, ¿cómo voy a sacarla? Haciendo triángulos, por relaciones de triángulos, yo tengo que este triángulo es 69.76, es a 2 metros, como esta longitud de aquí, X, es a B sub C medios, que es 56.09 dividido 2. Entonces, 69.2 es a 69.76, como X es a 2X es a 56.09. Entonces X va a ser igual a 2 por 56.09 sobre 2 por 69.76. Carambas, estaba mostrando lo que no era. Entonces bueno, miremos acá esta parte. Lo que se quería mostrar era que esta es la parte del diagrama, una parte del diagrama de cortante. Entonces este cortante de 69.76, 56.09 es asumido por el concreto. El otro restante va a ser asumido por el acero de refuerzo. Entonces, phi B sub C, B sub C medios, de aquí en adelante no voy a tener acero de refuerzo. Y para yo hallar esta longitud de aquí al centro de la viga, hago una relación de triángulos. 69.76 es a 2 metros, como esta X es a 56 medios. Entonces 2 entre 69.76 y 2 56 medios, pues paso el 2 para arriba. 2X es a 56.09. Entonces de aquí voy a despejar, voy a obtener cuál es la longitud que está desde aquí, desde el centro a este punto 2 B sub C, B sub C medios, perdón. Va a ser 56.09 dividido 69.76. Va a ser a 0.80 metros, o sea que desde aquí a 0.80 teóricamente no voy a necesitar estribos. Listo. Entonces ya teniendo ese dato, ahora vamos a calcular cuál va a ser nuestra separación teórica del acero. Nosotros tenemos que phi BS va a ser igual perdón, va a ser el B sub S va a ser igual a A sub B por el F YT por D entre la separación. Entonces la separación
va a ser igual a sub b por fyt por d sobre b sub s. Y esto va a ser listo. Entonces esta es lo que nosotros tenemos. Si nosotros usamos a 0 de 3 octavos y en 2 ramales, entonces yo tengo acá la viga y voy a colocar mi acero de refuerzo. Yo aquí, este es mi acero, digamos, a momento, voy a tener, como vimos en las diapositivas, voy a tener 2 ramales. Entonces a sub b va a ser igual a 2 por, digamos que usamos varilla para esta, usamos refuerzo acortante de 3 octavos de pulgada. Entonces esta área acortante, esta una de 3 octavos va a ser 3 octavos de pulgada, va a ser 71 milímetros cuadrados. Entonces digamos que esta de 3 octavos va a ser igual a 2 por 71 milímetros cuadrados. Entonces el a sub b va a ser igual a 2 por 71, pues 142 milímetros cuadrados. Listo. Entonces la separación S va a ser igual a 142 por el Fy, 420 megapascales, por el D, que es 360 milímetros, sobre el B sub S que nosotros encontramos, 36.96. Va a ser 142 por 420 por 360 dividido 36.96. Pero vea, esto es kilonewton por metro, entonces vamos a pasarlo a newton. Va a ser 580.90 milímetros. Entonces esto quiere decir que la separación necesaria es 58.09 centímetros. Listo. Entonces ya tenemos nosotros aquí nuestra separación teórica de esto. Entonces, bueno, ¿qué nos dice que nosotros seguimos? Los pasos, vamos a ver el cuarto paso, calcular el máximo valor de BS permitido. Entonces, anotemos por acá, cuarto, calcular el máximo valor de P sub S permitido. Listo, entonces ya aquí ya lo tenemos anotado. Entonces, ¿qué nos dice? BS máximo va a ser igual a 0.66 por raíz de 21 megapascales. Bueno, coloquemos primero la fórmula. 0.66 por F'C por el BW por el D. Listo. BS máximo va a ser igual a 0.66 raíz de 21 megapascales por 200 por 360. Listo, entonces vamos a calcular esto. 0.66 por
raíz de 21 por 200 por 360. Esto es 217.763.99 newton. Y esto quiere decir ese máximo kilonewton. Listo. Entonces ahora comparemos con el cortante que nosotros hallamos antes. El B sub S va a ser 3696 que tenemos acá. Entonces 36.96 menor que 217.76 kilonewtons. Entonces estamos ok, como el acero no nos va a resistir más de eso, lo permitido, con esa separación, o sea, con lo que tenemos, entonces estamos bien. Ahora vamos a determinar cuál va a ser la separación máxima en de nuestros estribos. Vamos acá al determinar la separación máxima, permitida y separación máxima para proveer un área de acero mínima a corte. Listo, entonces nosotros ya tenemos nuestro enunciado de qué es lo que queremos determinar. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Entonces primero el espaciamiento máximo no debe ser mayor que de medios, ¿no? Listo, entonces este es nuestra primera solicitud. Listo, entonces de medios va a ser 360 dividido entre 2. 180 milímetros, que esto es 18 centímetros. Listo. ¿Qué nos dice? El área de acero mínimo a sub B mínimo va a ser igual a 0.062 raíz de F'C por BW por S sobre Fy por T. Listo. Entonces, si yo despejo esta S de acá, entonces la separación va a ser igual. Bueno, o sea, dependiendo de yo qué tipo de acero voy a usar, si yo como tengo dos barras de 3 octavos, entonces yo ya digo que yo ya voy a tener cuál va a ser mi área, y a partir de esta área voy a determinar la separación. Entonces voy a despejar entonces de aquí la separación, va a ser igual a área de cortante por Fyt sobre 0.062 raíz de F'C, y esta va a ser 2 por 71 milímetros por 420 megapascales sobre 0.062 raíz de 21 megapascales. Listo. Y esta separación va a ser igual
a 2.71 por 420 dividido 0.062 por raíz de 21 megapascales. Listo. Entonces aquí nos dice que aquí hay un error, es 2 por 0.71. No, aquí no es 0.71, sino que es 71 milímetros. Listo, entonces nos dice que esta va a ser nuestra separación. Acá tengo error, es en la fórmula. Esta fórmula aquí hay un error en la despejada. Aquí es ahora .062 por raíz de 21 megapascales, perdón, F'C por BW, y acá sería por el BW, que serían 200. Ahí tenías error. Entonces volvamos aquí a la calculadora, porque esta separación no está dando una cosa ilógica. Entonces aquí por 200. Listo. Entonces mi separación, que me dice que es 1049.5 milímetros, y esto es 105 centímetros. O sea, es lo que nos dice que para cumplir con esta área de acero mínimo 1 es esto, pero también la norma me dice que tiene que ser menor que 0.35 BW por S sobre FYT, que esto es área de acero mínimo, que no me puedo pasar de eso. Entonces la separación va a ser igual a área de acero mínimo 2 por el FYT sobre 0.35 BW. Listo. Entonces reemplacemos acá, ese va a ser igual, como lo mismo, tenemos un área de acero que es la que vamos a usar, que es 71 milímetros por 2 por FY 420 sobre 0.35 por 200, que es el ancho de nuestra viga. Listo, entonces nos dice que es 852 milímetros. Entonces esto es igual a 85.2 centímetros. Listo, entonces tenemos que separación teórica .09 centímetros. Separación del de medios nos dice que va a ser 18 centímetros. La separación mínima 2, digámoslo así, va a ser 105 centímetros. Y la separación teórica, la separación por área mínima 2 nos daría 85.2 centímetros. Listo, entonces ¿qué nos quiere decir? Que aquí ya seleccionamos cuál va a ser nuestra separación. Y la parte 6 dice seleccionar la separación. Listo, entonces aquí tenemos las separaciones, y como la menor separación es esta, entonces esta la escogida. La separación va a ser igual a 18
centímetros. Bueno, entonces hagamos un diagramita ya de cómo nos quedaría los estribos necesarios para cumplir con eso. Esta es nuestra viga, ella tiene 4 metros. A ver, coloquémoslo acá. Listo, entonces a partir de esta mitad fue lo que nosotros como cálculo hicimos el cálculo. Listo, entonces dijimos que de aquí para acá esta era mi zona que no necesitaba yo estribos, que era de 80 centímetros. Por acá X vamos aquí. $80. Listo. Entonces ahí ya tenemos que en esta zona .86 metros no vamos a tener estribos. De aquí en adelante que es el restante, serían 2 menos .86 1,14 vamos a requerir los estribos. Entonces, pero vamos a colocar acá nuestra área, aquí vamos a colocar nuestro acero a tensión, que nosotros no lo calculamos en este ejercicio, no, que lo coloco para que tengamos en cuenta que él va a ser el D, y aquí van a ser nuestros estribos. Los voy a colocar aquí separados como pues para que lo tengamos nomás en cuenta, no esta escala. Y aquí va a ser nuestra separación S de 18 centímetros. Y ya con esto culminaríamos lo que es el diseño de acortante por la NSL10. Terminemos acá de hacer el detalle. Y aquí iría nuestro estribo. Nuestro estribo a tensión. Y este sería A sub B. Y sería estribo de 3/8 de pulgada cada 0.18 metros. Listo, con estos valores ya damos por terminado lo que es
nuestro diseño de acortante para una viga simplemente apoyada. Les agradecería que de pronto leyeran el capítulo 8 de McCormack. También ahí hay más ejemplos, hay más teoría de lo que nosotros hemos revisado, lo que hemos aplicado. También me gustaría que pudiéramos hacer una lectura de la norma. ¿Por qué la norma? Pues para que nos saber empezar a identificar la norma, poder nosotros comprender qué es lo que hay ahí. También pudiéramos buscar publicaciones aparte de esto, y espero pues que todo esto que se explicó les haya servido. Ya nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.